Les voy a compartir un material en pantalla, por favor me confirman cuando lo puedan visualizar. Buenos días para todos, espero que se encuentren muy bien. Aquí estamos. Luis, pero los problemas que me comentas de audio, ¿va a ser durante toda la sesión? ¿No hay posibilidad de pronto que tengan, aunque sea el audio desde el celular? Buen día, profe. Profe, lo que pasa es que, pues como Laura está aquí en la casa para poder escuchar, yo tengo una diadema, pero pues para Sí. escuchar la clase los dos, pues me toca dejarlo sobre el bable, ¿sí? El sonido esté en el bable. Pero pues cada Sí. vez que vayamos a hablar ya vamos a usar la diadema. Cuando vayamos a hablar, pues conectamos la diadema, hablamos y la volvemos a desconectar. No hay lío. Ah, bueno, pero si es posible Sí, entonces sí, utilizar sí. audio. Pues de pronto cuando vayamos a hablar nos demoramos un poquito, pero es mientras conectamos la diadema y ya. No, no hay problema, no hay problema, pero pues sí quería saber porque pues la idea es que participemos o si tienen algún tipo de duda o algo así al respecto, pues poderlos escuchar. Sí, profe, tranquilo, tranquilo, todo bien. Listo, vale, Luis. Bueno, Bueno, ya como lo habíamos hablado desde la sesión anterior, Jorge, ¿me estás escuchando bien? Sí, señor. Ok, perfecto. Entonces, ¿quién nos faltaría? Solo nos falta Sol y Vanessa, ¿verdad? Sí, señor. Yo creo que ahí está Sol, ¿no? Sí, ya. Sol, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días a todos. ¿Te Me tocó entrar toca- desde otra cuenta? Sí, señor. Ok, sí, no sé por qué no me dejaba admitirte, me salía como sin permiso, no sé, algo así. Pero intentaste entrar con el correo institucional, con tu cuenta institucional, Sí, desde el principio siempre lo hago con la cuenta institucional, pero no sé, ¿y ahorita qué te no. salía? Lo que les envié el grupo decía que como que no se podía. Y ahorita intenté con el celular y me decía que con la cuenta de la universidad no se podía. Entonces ahí fue cuando cambié la Tan cuenta. extraño. Bueno, no sé qué pasaría. Bueno, ya estaba dando unos minuticos ahí para poder iniciar. Entonces, como les dije, les voy a compartir aquí un material en pantalla. Por favor, me confirman cuando ya lo puedan ver. Como les venía diciendo desde la sesión anterior, entonces hoy vamos a estar abordando un nuevo contenido correspondiente a los medios y métodos del entrenamiento deportivo. Vamos a ver una clasificación que nos plantea el doctor Armando Forteza de la Rosa. Listo, gracias Luis por confirmarme. Entonces, de esta manera los vamos a empezar a abordar. Antes de empezar con el material que tengo preparado para ustedes el día de hoy, quisiera escucharlos. Bueno, cuando hablamos de medios y métodos, había otro término que era formas organizativas. Pero digamos que formas organizativas lo vamos a ir abordando conforme vamos pasando la presentación. Formas organizativas como las filas, las hileras, ya en formas de círculo, media luna, agrupados, dispersos, en grupo, en tríos, cuartetos, dúos, etcétera. Esas son, digamos que, las organizaciones básicas para trabajar con grupos o con pequeños grupos. Bien, ¿listo, Jorge? Creo que tú eras el que me hacías la pregunta de las formas organizativas. Sí, señor.
Perfecto. Ahora, Jorge, cuando hablamos de medios y métodos, ¿qué crees que vamos a abordar? ¿Conoces algo al respecto? Medios, digamos que trato de asociarlo como con los lugares, tal vez. Los métodos es como los implementos y así. Bien, Que es- bueno, eso es lo que tú crees. Vamos a escuchar a Juan. Juan David, ¿estás de acuerdo con Jorge o piensas algo diferente? Eh, pues, profe, la verdad, yo no sé con certeza sobre el tema, pero a lo que yo considero, Sí, lo que tú entiendes, no importa, es que digamos que aquí yo no los estoy evaluando, sino quiero saber qué conocen para yo poder profundizar. sí, solo que no, como que no tuve el tiempo de investigarlo, entonces no, no sé, pero bueno, yo creo que los medios, sí, yo creo que, pues ya partiendo de la clase pasada, los modelos, pues el método sería cómo cumplir ese modelo y los medios sería que de pronto recursos o algo así necesitamos para el método, o algo así, no sé, lo que se me ocurre. Sí. Entonces, los medios. Bueno, ahí Jorge también tiene una pequeña confusión. Soldamaris, ¿tú qué entiendes por medios y métodos? Sol, ¿nos estás No escuchando? sé, sí, estaba pensando, de pronto métodos es como una forma de tener organizado algo, en este caso como una forma de enseñar, entonces serían como diferentes eh, formas, no sé, de Muy enseñar bien. algo, de entrenar en este caso. Muy, muy bien, acabas de dar un concepto que es clave. El método es la forma. Muy bien, esa es la forma. ¿Y el medio qué sería? No lo sé, que es- pues, Luis, adelante. Soy yo, profe, soy Laura. Ah, El, bueno, palabra. el medio es como los instrumentos que necesitamos para llegar a ese método, para poder, pues, eh, poder lograr llegar al método. Ok, puede ser. Como Entonces, señora. el método se apega mucho a lo que estoy buscando con el modelo. Entonces, dependiendo del modelo, varían mis métodos de enseñanza, de aprendizaje y todo eso. Listo, Laura. Listo, Sol. También recibí tu información respecto a Vanessa. Tranquila que ella habló la sesión pasada conmigo y por eso como se está grabando la sesión, pues ella va a poder ver este contenido de forma asincrónica, en caso tal de que no se pueda conectar más tarde. Entonces, para familiarizarnos y contextualizarnos ya con el tema, cuando hablemos de medios, claro, de pronto Jorge lo hablaba de medios como medios materiales, creo que a eso se refería, a los escenarios. Esos son medios, es verdad, pero los medios que vamos a estar trabajando hoy van a ser los ejercicios físicos. Entonces ya ustedes saben, cuando empecemos a trabajar la planificación con las sesiones de entrenamiento, ustedes ya me deben entender, cuando hablamos de medios, es de ejercicios, o sea, ¿qué medios va a utilizar? Hay distintas clasificaciones. Ahorita vamos a ver una aquí que nos plantea el autor Navarro, pero también hay una que me gusta trabajar mucho, que es un referente teórico mío, que es la de Vladimir Platonov. Platonov plantea la clasificación de los medios como medios generales, auxiliares, específicos, precompetitivos y competitivos. Bien, entonces si ya relacionamos esa palabra de medios con ejercicios, quiere decir que hay ejercicios generales. Les doy una particularidad muy sencilla, ustedes igual lo pueden de pronto revisar en la bibliografía. Los generales son aquellos ejercicios que me sirven para cualquier disciplina deportiva. O sea, no están ligados a una modalidad deportiva. No sé si me hago entender. Sí, Sí, señor, y Luis tiene la manita arriba, profe, desde hace rato, no sé si quiere decir sí, algo. pero fue cuando intervino Laura. No sé si... ¿Cierto, Luis? Se te quedó activada, ¿cierto?
Sí, ya, tranquilo, no hay problema. Entonces, los ejercicios que son, vamos a poner un ejemplo de generales, trabajo en escalera, trabajo en cuadrilátero, de coordinación. Ese tipo de ejercicios me van a servir para diferentes disciplinas deportivas. Me va a servir para el fútbol, me va a servir para el baloncesto, para el vóley, para el balonmano, para el fútbol sala. Bien, es una parte general. Cuando hablamos de ejercicios o medios auxiliares, ¿qué creen ustedes? A qué les suena esa parte? ¿Qué creen que se refiere esa clasificación Platonov? Como algo ya más dirigido a la modalidad deportiva. Los auxiliares. Muy bien, Jorge. Perfecto. ¿Qué quiere decir eso? Que están los generales, los auxiliares y luego voy al específico. Esos auxiliares es como esa transición del trabajo general hacia el específico. Entonces, si yo ya le voy poniendo al ejercicio, si lo voy a llevar hacia lo específico del trabajo del fútbol y le pongo un trabajo con balón o ya lo hago en el terreno con unas dimensiones, entonces ya voy llevándolo, es como esa transición hacia el trabajo específico. Ya en el específico, pues va a ser obviamente un ejercicio con las particularidades de esa modalidad deportiva. Como su nombre lo dice, ya va a ser específico. Entonces tiene que terminar, hacer un lanzamiento, un pateo al balón, un cabeceo. Entonces ya lo estoy volviendo específico. Ya no me va a servir porque no voy a hacer un cabeceo en el baloncesto o en el vóley, ¿sí? Entonces fíjense cómo ya se va haciendo esa transición. Los precompetitivos, pues similares a la competencia, ¿sí? Y los competitivos, lo más real o lo más parecido a la competencia. Entonces fíjense cómo eh, se hace esta clasificación de esos ejercicios. Bien, de pronto más adelante con algunos videos vamos a quedar un poco más claros. Bueno, entonces ya entraríamos a la parte de los métodos. Entonces tenemos aquí, por favor me confirman si están viendo mi pantalla. Señor. Sí, profe, ¿Se está la estoy cambiando? viendo. Perfecto, muy bien. Entonces un poco de historia. El entrenamiento no era planeado de modo sistemático. Eso lo estamos hablando antes. O sea, se hacía cosas por hacer sin planificarlas. Se mantenía el principio de que había que entrenar con más duración que la especialidad deportiva, o sea, a altos volúmenes, ¿sí? Sobre todo en el tiempo, en la duración. Los principales representantes de este método eran particularmente el inglés Alfred Schur y un poco más tarde el finlandés Hannes Coleman y el francés Jean Bowen. Bien, según Armando Forteza de la Rosa, los métodos son la forma de ejercitación que va a emplear el entrenador para lograr los objetivos previstos. Aquí, como ustedes lo pueden ver en pantalla, no sé si están viendo, espérenme aquí un segundo, no sé si ustedes pueden ver mi mouse. No, creo que acá no lo deja ver. Bueno, ¿o sí lo pueden ver? Se ve solo si se para en un fondo gris o negro, profe. Ok, mira, por ejemplo, aquí entonces tenemos los métodos. Y los métodos tenemos la definición como la forma, ¿verdad? Y los medios, en este caso serían esos ejercicios con esa clasificación que vamos a trabajar nosotros, esa va a ser nuestra terminología, esos medios serían el contenido. Entonces, ¿qué ejercicios, qué contenidos voy a trabajar y a través de qué método, o sea, de qué forma los voy a desarrollar? ¿Para qué? Para implementar una carga de entrenamiento. ¿Qué es la carga? La carga es el efecto orgánico de la relación de forma-contenido. Entonces, fíjense cómo la interrelación entre el medio y el método me van a llevar a un efecto orgánico en mi organismo, en ese deportista, en la persona impactada, en esa población impactada. Son los ejercicios a realizar y los métodos son la conducta a seguir en la ejecución de los ejercicios. Es como esa metodología, tiene que ver el método con esa metodología que voy a utilizar para desarrollar a través de los medios un objetivo. Bien, ¿esa parte queda clara para todos? Por mi parte, sí. Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces vamos a la siguiente. Entonces tenemos los métodos de dirección continua de la carga, o sea, vamos a subdividir esos métodos. Métodos de la dirección continua de la carga y métodos de la dirección discontinua. ¿Qué quiere decir? Que hay unos métodos de forma continua y métodos de forma discontinua. Y ustedes lo van a ver en la parte de abajo, donde dice métodos. Hay unos que son
de la parte continua, los métodos de dirección continua, se dividen en qué? En invariables continuos y en variables continuos. Y los métodos de dirección discontinua se dividen en discontinuos a intervalos y en discontinuos a repeticiones. Hasta ahí, hasta ese momento, ¿alguna duda o ya logramos asimilar esa clasificación? Profe, ¿puede repetirlo, porfa? Es que no escuché bien. Listo, Juan. Tenemos métodos continuos y métodos discontinuos. Ahora, esos dos grupos se subdividen en otra parte, se ramifican. Los métodos continuos se dividen en invariables continuos y en variables continuos. Y los métodos discontinuos de la carga se dividen en discontinuos a intervalos y discontinuos a repeticiones. Listo, profe. ¿Listo, Juan? ¿Hasta ahí todos vamos bien? ¿O hay algún tipo de confusión, alguna inquietud? Sol, Jorge, Luis, Laura. Bien. Sí, profe, bien. Perfecto. Entonces miren cómo vamos a empezar a clasificar. ¿Qué serían los métodos continuos invariables? Por favor, Juan, ¿me ayudas con esta diapositiva? Listo. Las cargas se aplican en la dirección estandarizada de sus parámetros externos. Se emplean por lo general con el fin de desarrollar la capacidad de resistencia aeróbica. El consumo de oxígeno se incrementan directamente en el proceso de ejecución del trabajo. Estos métodos son ampliamente utilizados en las primeras etapas del proceso de preparación. Bien. De lo que acabas de leer, entonces, ¿qué entiendes? ¿Qué te Creo queda que es como... creo que es un método de entrenamiento para resistencia aeróbica, es decir, de larga duración, al inicio del entrenamiento, preparación de los deportistas para que empiecen a tener como, ¿cómo se dice eso? Como un bagaje de lo que se va a enfrentar. Entonces creo que Correcto. sería como eso. Lo que conocemos o lo que se trabaja en la pretemporada de una modalidad deportiva. Sí, sí, sí. ¿Listo? ¿Alguien más que quiera aportar algo diferente a lo que dijo Juan? ¿O todos sacamos esa misma conclusión? Profe, yo no entiendo el primer punto. O sea, no comprendo. ¿Cuál parte, Jorge? A ver, cuéntame. El de las cargas se aplican en la dirección estandarizada de sus parámetros externos. Se aplica en la dirección estandarizada. Eso tiene que ver, digamos que aquí se relaciona con la resistencia aeróbica. Hay unos parámetros externos, como lo son los test de VO2 máximo, ¿sí? Entonces se relaciona con esa parte. Hay unos parámetros externos para saber si tiene buena capacidad aeróbica, como por ejemplo el test de Cooper, ¿sí? Esos son unos parámetros externos para poder medir esa resistencia aeróbica, pero como lo dijo Juan David, esto se busca desarrollar el objetivo desde larga duración, resistencia aeróbica. Por eso en la imagen ven el ciclismo de ruta, de largo, altos volúmenes de kilometraje, carreras de fondo, semifondo. ¿Sí, Jorge? Listo, profe, sí, señor. Gracias. Perfecto. Se aplican con el fin de desarrollar la resistencia aeróbica. Mira que él lo dice como clave, ¿no? Es una de las claves de este tipo de trabajo, de este método. Bueno, vamos a ver. Entonces, ese método continuo invariable, fíjense que me dice invariable. Esa palabra es clave tenerla pendiente, tenerla presente. ¿Por qué es invariable? Porque hagamos un ejemplo de una carrera continua. Voy a correr 3.000 metros, que serían 3 kilómetros, 3.000 metros a una intensidad moderada para que logre cumplir con la distancia programada, pero continua.
O sea, no puede haber pausas. Ahí está la clave del método continuo invariable. Juan David, adelante. Pues no sé, es lo primero que se me viene a la mente, pero es decir, como es algo que no podemos cambiar, que debe hacerse de principio a fin, no sé, en el mismo recorrido, a la misma intensidad o algo así, mientras que de Sí, pronto en otros métodos sí puede variar el ejercicio, la intensidad del tiempo. Sí. correcto, correcto. Sí, señor. Efectivamente, esa es la particularidad. La media maratón, sí, todos esos son ejemplos. ¿Sí? Es una carrera continua. Y fíjese que ahí no hay cambio, no hay cambio de ritmo. Usted puede cambiar la dirección, pero debe mantener. Por eso le dice, para que se cumpla el objetivo con este método continuo invariable, no debe variar ni la velocidad de ejecución, ni debe haber ningún tipo de interrupción, debe ser continuo. Si usted por X o Y motivo paró, tuvo que detenerse, ahí ya se rompió el método. O sea, ya empezaría a utilizar otro método, que sería más adelante. Ahora, ojo con esta clasificación. Si quieren, ustedes lo pueden anotar. Entonces, teníamos el ciclismo, mantener, sí, el ciclismo, la natación, sobre todo las de largas distancias, el patinaje, en el atletismo, las carreras de largas distancias, por eso les dije fondo, semifondo, ¿sí? Todos esos son ejemplos. Eh, tenemos entonces métodos continuos de la carga y métodos discontinuos de la carga. Eso se dividen los continuos en continuos invariables y continuos variables. Ahora, dentro de esos continuos invariables se subdividen en los siguientes. Se divide en método continuo extensivo, pero ojo, ese invariable, ¿no? Ese invariable es el que se ramifica en este siguiente. Continuo extensivo y el continuo intensivo. ¿Cómo los identifico? Entonces, el método continuo extensivo, la duración de la carga es larga, de 30 minutos a 2 horas. Por eso es extensivo, de altos volúmenes. La intensidad de la carga corresponde al ámbito de la eficacia aeróbica. Como les decía, para resumirles un poco, deben ser, en ese continuo extensivo, deben ser moderada esa intensidad. ¿Por qué? Porque por la duración yo debo ser moderado en la ejecución del movimiento porque si no, no me va a dar para lograr cumplir las 2 horas de trabajo. Bien. Y el método continuo intensivo es totalmente lo inverso al extensivo. ¿Qué quiere decir? El trabajo continuo realizado en estas condiciones es de mayor intensidad. Entonces, es mayor intensidad al anterior, al extensivo. Y la duración de la carga va de 30 minutos a 1 hora. Hasta aquí, ¿todos claros o hay que repetir algo? Todo claro por mí. Perfecto. Yo le sugiero, de pronto como para entenderlo de una mejor manera, que usted vaya realizando como un pequeño mapa, ¿sí? Y usted lo va desglosando. ¿Cuáles son los grupos grandes? ¿En qué se subdividen? Igual yo les voy a dejar un material complementario donde va a estar toda esta escala. Además, a eso, si tienen de pronto alguna duda, pues usted va a poder revisar el video, pausarlo, volver a escuchar, ¿sí? Entonces, va a tener esa herramienta. Sé que de pronto es muy, yo lo hablo y lo entiendo muy bien porque pues llevo mucho tiempo trabajándolo. Entonces ya lo logro identificar muy fácil. Pero sé que ustedes cuando lo vayan poniendo en práctica, pues ya lo van a poder hacer también con la misma facilidad. Muy bien. Pasaríamos entonces a los métodos continuos invariables, que estos son la otra ramificación de los métodos continuos. Bien. En esta me puede ayudar quién? Jorge, por ejemplo, a leer estas características de esos métodos continuos variables. Señor. Adelante. Los métodos continuos variables se caracterizan, a diferencia de los estándar o invariables, en variar las magnitudes externas de la carga. Sus magnitudes variables de la intensidad se encuentran entre el 70 y el 95% de intensidad continua y alterna. La esencia es tratar de recuperar el ritmo cardíaco en fases de intensidad disminuida. Su actual esencia metodológica, estos métodos constituyen nuevas formas de trabajo discontinuos con intervalos de descansos activos. Bueno, de lo que acabaste de leer, Jorge, ¿qué entendiste? O por el contrario, ¿qué no entendiste?
Bueno, varias cosas, A ver, pero, adelante. o sea, según lo que leí, yo relaciono esto es como con el entrenamiento HIIT, de Mm, intervalos, que de altas intensidades y de menor intensidad y así. no, el HIIT vamos a dejarlo para el siguiente. Hay una parte donde hablamos de métodos de intervalo. Ahí estaría el HIIT. Aquí no, ¿sabes por qué te digo que no? Porque este es continuo. Ah, ¿Qué es la ya. diferencia del anterior? El anterior era continuo, una carrera continua, intensidad moderada, de larga duración. En este, ¿qué pasa? Es continuo también, pero varía la intensidad del ejercicio. ¿Ustedes Sí, conocen el Farlek? sí, juego de Este velocidad. método, o sea, el ejemplo claro de este método es el Farlek. ¿Qué es el Farlek, Jorge? Es un juego de velocidades en Un juego de, donde, un juego de intensidades. Vamos ajá, a imaginarnos una cancha de fútbol. Tenemos la lateral y tenemos la línea de fondo, línea final. En la lateral hago sprint a máxima velocidad y en la línea de fondo hago un trote moderado, como para recuperar, para volver a hacer otro sprint. Ese juego de velocidades es el Farlek. Existen distintos tipos de Farlek. Ahorita les voy a hablar sobre 4 tipos de Farlek distintos. Pero en el objetivo general de ese Farlek, de ese método, es desarrollar la capacidad aeróbica en duración, pero también la capacidad tanto anaeróbica, aláctica como láctica. Por eso se juega con esas velocidades. Entonces, ¿viste por qué no puede ser intervalo? Porque es que tú como tal no paras. En el intervalo tienes que parar para poder hacer intensidades más altas. ¿Verdad, Jorge? sí, señor. Bueno, pues, En la segunda parte dice, sus magnitudes variables de la intensidad se encuentran entre un 70 y 95% de la intensidad continua, continua. O sea, no puedo parar. Si usted para, ya se fue a trabajar otro, modelo, otro método. ¿Listo? Pero si hay ese juego de velocidades dentro del mismo ejercicio, entonces estaría trabajando el método continuo variable. Sí, sí lo vas entendiendo mejor y ves la diferencia con intervalos, Jorge. sí, señor, sí, señor. Perfecto. ¿Qué otra? Me dijiste que eran varias las dudas. ¿Qué otra duda tienes? No, ya leyendo es que fue la primera, pero esa ya Ok, la entendí mira mejor. la tercera característica, también nos da otra particularidad. Dice, la esencia es tratar de recuperar el ritmo cardíaco, o sea, nuestra frecuencia cardíaca se altera, se aumenta debido a esa intensidad que utilicé. Pero, ¿qué quiere decir? Luego hago una fase un poco más suave, más moderada, intentando recuperar el ritmo cardíaco en las fases de intensidad disminuida. Es lo que pasa en el Farley. Cuando hago el sprint, mi frecuencia cardíaca se aumenta. Cuando hago la parte final, donde hago el cambio de ritmo y hago a una intensidad moderada, lo que busco es recuperarme para poder volver a ejecutar de forma continua, sin descansar, un trayecto tan intenso como el anterior. ¿Sí? Sí. Profe. Adelante, Juan. Yo solo quiero como, o sea, me quedó claro, sino como dos ejemplos, a ver si de pronto pueden entrar o no, porque tengo mis serias dudas con el tercer ítem, que es decir, que recuperar el ritmo cardíaco en fases de intensidad disminuida. Entonces usted A nos ver, explica ese de por la lateral el sprint, después un trote y otra vez para recuperar el sprint. Ahí tenemos sí, claro que ahí ese tercer ítem se cumple en la línea final mientras se trota. sí. Ahora hay dos tests que, bueno, creo que se llama de Cooper y de Kurznavet, creo. Que uno No, es dar unas vueltas. el de Cooper fue el eh, que hablé en el primer método, que ese es ajá, continuo eso. y ahí Y, es invariable, o sea, porque la carrera es continua y no varía. ¿Listo? ujú, pero Ese es pues, digamos, si uno puede, uno como deportista, no sé, uno a tal intensidad 3 vueltas y le baja a la siguiente, ¿eso no contaría para este? Es la pregunta. no, Solo eso. para este sí, claro. Si ya tú haces ese cambio de velocidad, digamos que cuando tú la mantienes, sería el anterior, que sería método continuo Sí. invariable. Cuando tú la varías, claro, tú puedes hacerlo porque es que, ojo, no confundan el método con el test. El test tiene un protocolo, pero el método es la forma como yo voy a desarrollar las capacidades físicas. ¿Listo?
Entonces, por más de que yo varíe, si yo varío como tú lo dices, hago 3 vueltas a una intensidad y luego la bajo, ahí está siendo método variable. Eso es visible, tú lo puedes ver. Si tuvieras un pulsómetro con una banda sobre el pecho, puedes ver que el deportista va a una frecuencia y no la logra mantener, sino que la va a bajar. Ahí estás viendo esa variabilidad, entonces sería método continuo variable. Listo, profe. ¿Listo, Juan? Sí, listo, profe. Vale. Perfecto. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? No tengan pena de preguntar. Sol, Yo, profe. En el adelante. segundo ítem dice sus magnitudes variables de la intensidad se encuentran entre 70 y 95. Mi pregunta es, como lo mínimo, digamos, poniendo el ejemplo de una persona que está corriendo, lo mínimo en intensidad podría ser 70 y lo máximo 95, o lo máximo siempre va a ser entre 70 y 95 y a partir de eso se baja la intensidad de ese 70, es decir, que podría ser 60, 50 o menos. Sí, eso no es una camisa de fuerza. O sea, tú puedes bajar a 60, igual está siendo más allá de la mitad, o sea, más allá de la media. Pero digamos que es una característica del ejercicio que se realiza a través del método. Debe estar entre el 70 y el 95%. ¿Por qué? Porque si tú ya bajas al 60, al 50, estás trabajando el método anterior. ¿Sí me hago entender, Sol? Sí, señor. Sí, profe. ¿Listo? Pero Profe, no es una camisa de fuerza. ¿Qué quiere decir? Si lo hizo al 60%, pero cambió, luego hizo al 80, luego al 90, está variando. Entonces, hace parte del método continuo variable. ¿Listo? Listo, Voy profe. a pedir permiso un minutico. Voy a traer algo de agua porque como estoy hablando tanto, ya estoy con ustedes. Juan es feo. pero así me quiere. Mentira. Ya estoy con ustedes de nuevo. Bien, entonces hasta este momento, ¿todo claro o quedó alguna inquietud? ¿Podemos continuar? Sí, señor. Perfecto. Entonces, como les nombré ahorita, hay distintos tipos de Farlek. Ahorita en otro material vamos a ver como la descripción de cada tipo. Aquí se los voy a nombrar, nada más como las denominaciones que reciben. Está el Farlek libre orientado, el Farlek especial, el Farlek líder y el Farlek control. Más adelante vamos a ver las características de cada uno y para poder identificar las diferencias. Pero como les nombraba, el Farlek es un ejemplo claro de la ejecución
o la aplicación del método continuo variable. Lo dijimos en un ejemplo en la cancha de fútbol por la lateral y la línea de fondo, pero usted también lo puede hacer con inclinación del terreno. ¿Qué quiere decir? En una montañita, usted hace la subida a una intensidad, baja suave, luego vuelve a subir, ahí también está realizando el fartlek. O sea, digamos que la inclinación también aumenta la complejidad y también dependiendo del objetivo que usted quiera desarrollar. Aquí tenemos algunos ejemplos en las siguientes tablas. Aquí tenemos una especialidad deportiva, los 1500 metros, los 3000 metros con obstáculos, los 5000 y los 10000. Entonces miren aquí cómo está. Por este lado la distancia, 8 kilómetros, variante 3-1, ¿sí? Estamos viendo algunos ejemplos de cómo trabajarla. 3-1, 2-1. Esto quiere decir cómo lo voy a ejecutar. Los tramos, voy a ejecutar 3 tramos a una velocidad, 1 a una intensidad baja, 2, etcétera. Los 3000, también con esos distintos ejemplos de intensidades, de kilometraje y demás. Los 5000 y los 10000, que los 10000 ya pues como ustedes pueden ver, pues es digamos que el kilometraje más alto. En esta tabla pues tenemos un número de decisiones, pocas decisiones, muchas decisiones, número de alternativas, propósito único, múltiples propuestas, número de propuestas motrices alternativas a cada decisión. Aquí nos da como algunas características de ese ejercicio que estoy ejecutando a través del método. La velocidad requerida, el nivel de incertidumbre, como sobre todo con la decisión y la voluntad del deportista. Y en esta tabla tenemos características del entrenamiento de métodos continuo extensivo, intensivo, que hace parte del primer grupo, que es los continuos invariables, y del variable. Entonces tenemos aquí algunas características, por ejemplo, el continuo extensivo de 30 a 2 horas, eso ya lo habíamos visto, el porcentaje estaría entre el 60 y el 80, el porcentaje de VO2 máximo está entre el 45 y el 64, lactato milimoles en sangre de 1.5 a 3 milimoles de lactato en sangre, frecuencia cardíaca entre los 125 y 160 pulsaciones por minuto. ¿Cuáles son los efectos? Aquí los podemos ver. Aumento del metabolismo aeróbico, especialmente por la mejora de oxidación de las grasas, disminución de la frecuencia cardíaca en esfuerzo de reposo, economización del trabajo cardíaco, mejora de la circulación periférica y desarrollo vagatónico. Bien. Tenemos aquí unas características del continuo intensivo de 30 a 60 minutos. Bueno, ahí ustedes lo pueden ver. Esto ya lo habíamos hablado en la parte del método continuo intensivo. Pero aquí me da unas características ya de la frecuencia cardíaca, cómo se debe manejar, fíjense, en esta parte superior a la anterior. Y en el continuo variable, el tiempo de duración de la carga va de los 30 a los 60 minutos. El porciento va entre el 60. Mira, Sol, lo que tú preguntabas, que si tenía que ser del 70 al 95. Mira que aquí en la tabla ya nos dice que puede ser entre el 60 y el 95. Pero sí se sugiere que esté por arriba del 50. ¿Listo, Sol? Sí, señor. Lactato, milimoles de 2 a 6 milimoles de lactato en sangre y la frecuencia de 130 a 180 pulsaciones por minuto. Bien, esas son algunas características. Sí, Jorge, ¿me querías decir algo? sí, señor, tengo una pregunta. ¿Qué es Adelante. desarrollo vagotónico? Desarrollo vagotónico. Bien, ese desarrollo, hay una parte donde definen dos tipos ¿cómo te explico esa parte? Son como dos tipos de desarrollo de deportistas. Está el vagotónico y está el otro es... Se me olvida el nombre.
Jorge, porfa, tenlo ahí, mejor dicho, lo voy a anotar aquí. Desarrollo vagotónico. Y ya te lo explico al final, ¿vale? Para no confundirme. Está bien, profe, gracias. Es con el desarrollo. Hay unos atletas, estoy casi seguro que es eso. Hay unos atletas que se demoran más en adaptarse a la carga y otros que lo hacen más rápido. Y es esa doble clasificación. Esta creo que es la segunda. Déjame, yo ya ahorita reviso. Yo tengo aquí el libro de Forteza y ya lo miramos y te doy la explicación, ¿vale? Bueno, señor, gracias. Bien. Entraríamos entonces a los métodos discontinuos, ¿verdad? Señora Laura, creo que estaba por ahí. Sí, yo. Profe, eso del vagotónico no tiene que ver con la vena, algo de la vena. Uno es con la vena y el otro es con la arteria, si no estoy mal. Bueno, tendría que verlo. Pues estas tablas son tomadas del libro del doctor Forteza. Tendría que ver si lo explica ahí. Por eso te digo, yo lo tengo entendido, es como hay dos tipos de clasificación de los atletas. Unos que vagotónico, sí, es que no me acuerdo el otro nombre. Son dos tipos. Uno se adapta mucho más rápido a las cargas y otro que se demora, es como retardado en la acumulación de la carga. ¿Sí? Ah, bueno, profe, No sé, gracias. pero lo estás de pronto buscando o algo No, así. no, Espera, a ver. no, ya lo había escuchado. Espéramelo, lo consultamos aquí de una vez. Yo encontré acá en vagotónico que significaba forma lenta, pero durante. ¿Viste? Tiene que ver con lo que yo digo, de la adaptación del deportista. Forma lenta se demora más que el otro. ¿Te sale alguna otra característica, Sol? Todavía no, pero ya estoy mirando. Pues describe más que todo el corazón, profe, que el corazón se hace más grande, las paredes del corazón son más gruesas y las cavidades cardíacas se aumentan. Y esa es una parte de la bioadaptación del deportista. Por eso estoy casi seguro que es eso. Espérame a ver si lo encuentro acá. Bueno, vamos a hacer una cosa. Mientras vamos adelantando aquí con los métodos ya discontinuos, y ya yo aquí tomé nota, yo ya le trato de explicar a Jorge, y pues para que todos quedemos claros con el concepto. Sin embargo, yo estoy seguro que voy a buscar aquí en la sesión de, no sé si fue en la bioadaptación, yo hablé al respecto, me parece que fue ahí. Bueno, entonces, dentro de los métodos discontinuos, es importante antes de analizar los métodos discontinuos destacar el aspecto determinante de los mismos. Sí, no hay problema. Ahorita lo resolvemos, Luis. Es que estoy buscando dónde tengo el concepto. Yo lo tengo es como vagotónico y es otro nombre. Ahorita se me olvidó. Nos referimos a los descansos, micropausas y macropausas. El HIIT es un claro ejemplo de los métodos discontinuos. Muy bien. Aquí pues se relaciona también con la ley de Seidel, que ya la conocemos. Todo lo anterior define los distintos o tipos de descansos, ¿no? Descansos largos. Las cargas de repetición se aplican cuando la capacidad de trabajo se ha recuperado casi totalmente. Ahí damos una macropausa, que es donde buscamos que se recupere casi al total o al total el organismo.
Los descansos cortos, las cargas de repetición se aplican cuando la capacidad de trabajo no se ha recuperado casi totalmente. Entonces, fíjense, cuando vamos a los descansos cortos, buscamos desarrollar esas resistencias de corta duración, y que ya vuelve a trabajar ese deportista sobre la fatiga, ¿no? Métodos discontinuos a intervalos. Esta sería una ramificación. Por favor, Sol, ¿me ayudas con esta diapositiva? Dice, los métodos discontinuos a intervalos se basan en las repeticiones sistemáticas del trabajo de alta intensidad superiores al 95 y a las 190 P, no sé qué es eso, P rayita M. Pulsaciones por minuto. Ok, pulsaciones por minuto. Ajá. Luego dice, son los métodos más acusados de preparación. Sí, ahí se relaciona como los más utilizados en la preparación. Ok. Su dirección energética fundamentalmente estará determinado para la glucólisis anaeróbica lactasia. Lactasia. Uh-huh. Sí. Es un sistema de preparación para todo tipo de trabajo. Es un sistema de gran potencial del entrenamiento. Listo, Sol. De lo que acabas de leer, entonces, ¿qué características puedes sacar o puedes tomar de este método? Bueno, comparándolo con los demás, como que tiene una intensidad superior a las demás y Sí. siempre tiene una repetición, o sea, siempre hay repetición en el trabajo. ¿Listo? ¿Qué otra característica puedes tomar? Bueno, que el sistema energético usado es el anaeróbico lactasia. Bien, ahí podemos ver entonces, eso es una vía anaeróbica lactasia. Entonces ya podemos ver en cuanto a los tiempos, alta intensidad y una corta duración, ¿no? No llega a ser aeróbico, pero sí se queda en el anaeróbico. ¿Qué otra cosa pudiera ser? Que es uno de los métodos más usados. Y ya. Sí, listo. ¿Alguien más que le pueda ayudar a Sol con alguna otra característica? Yo, profe. O sea, leyendo estos aspectos, ¿qué los lleva a pensar a ustedes? Profe. ¿Quién, Laura? Recuerden Sí. que es que no estoy viendo la pantalla adelante, Laura. Perdón, toca que me avisen porque yo no estoy viendo la pantalla, o sea, estoy con la presentación, pero no estoy viendo la pantalla del Meet. Pero aquí ya veo que Luis estaba levantando la mano. Adelante, Laura. El profe, esos de 190 pulsaciones por minuto, también debemos tener en cuenta que con qué edad qué edad tiene el deportista, porque Bueno, eso también varía mucho. sí, aquí se Y la habla, frecuencia o también. digamos lo que habla el doctor Forteza es para el alto rendimiento. Entonces ya hablamos de juvenil para arriba. ¿Sí? ¿Listo, Laura? Sí, ya son como atletas de rendimiento. Digamos que esto no son características de deporte formativo, sino ya de rendimiento, de competencia. Por eso les digo desde el juvenil para arriba. Yo Listo. tengo una pregunta. Sol, adelante. En el penúltimo dice, es un sistema de preparación para todo tipo de trabajo. Volviendo atrás, digamos, yo como que relacionaba lo que el profe iba explicando y el primero del que se habló, en el que era Continuo invariable. el continuo invariable que no variaba, lo relacionaba mucho con la pues media maratón. Entonces acá al decir que la preparación funciona para todo tipo, este también podría funcionar como un entrenamiento para los de trabajo de resistencia, para los Sí, maratones. claro, claro.
efectivamente, ¿cómo lo podemos nombrar como el HIIT? O sea, es un trabajo que se puede utilizar para muchas modalidades deportivas. Lo que debemos tener en cuenta es el objetivo que yo quiero desarrollar a través de este método. Porque si tú me dices, ahí lo dice, es un sistema de preparación para todo tipo de trabajo, pero es algo muy general. O sea, no me puedo enfrascar solo en esa característica o en ese aspecto, porque es que arriba ya me está diciendo que se trabaja superior al 95%. Entonces, yo no voy a poner a un atleta de fondo, de semifondo, a trabajar al 95% si sus trayectos son largos. No sé si me hice entender, Sol. Sí, sí, profe, sí. ¿Sí? Entonces es como esa relación que yo hago. Y está bien que les genere ese tipo de dudas, pero fíjense que ahí son características muy generales. Para todo tipo de trabajo que cumpla estas características, o sea, que esté por el 95%, las 190 pulsaciones. No lo puedo ver como que voy a poner a trabajar a un maratonista a estas intensidades, porque ¿cuál va a ser el objetivo? No va a cumplir con el tiempo con el tiempo de duración de su prueba. ¿Sí? ¿Luis está levantando la mano o se le quedó activa la vez No, pasada? la estoy levantando, profe. Esta vez sí la Adelante, estoy Luis. levantando. Eh, es que también en ese punto precisamente por eso quería hablar. Y, y es que por lo menos en el ciclismo, en deportes que es un deporte de fondo, de horas, de sistema aeróbico como base, ellos también entrenan potencia. ¿Por qué? Porque una etapa, aun cuando es larga, se define por un sprint, se define por un ataque. Ya sean las metas volantes, que es en las etapas planas, ya sean las etapas de montaña cuando se hace un ataque o van parejos subiendo y hay que definir un sprint para quien cruza primero la meta. Entonces, sin importar el deporte, que también pasa en el atletismo de fondo, también hay que definirlo muchas veces. No sé si han visto en los triatlones, yo he visto carreras que se definen al sprint, cuando se ha nadado, cuando se ha montado cicla y cuando se ha corrido varios kilómetros, lo han definido por sprint. Ujú. Entonces, si el deportista no está entrenado para en el último trayecto levantar un sprint de, qué sé yo, 10 segundos, 12 segundos, 5 segundos, pues puede perder la etapa. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que también entrenarlo, llevarlo a ese tipo de pulsaciones al deportista. Efectivamente, Luis. Y sí, por más de que el deportista sea solo de resistencia aeróbica, de largas distancias, para hacer también un tema de reforzamiento de las paredes del corazón, se debe trabajar bajo estos efectos también de altas intensidades en corta duración. Muy bien, Luis. Bien, bien, bien por esa parte. En el ciclismo, como lo vemos por ejemplo, el claro ejemplo que tenemos aquí es el colombiano del ciclismo que es duro para rematar al final, después de tantos kilómetros. ¿Quién creen ustedes? Fernando Gaviria, ¿no? Adelante, Juan. Profe, de hecho, para los deportes en general, pues siempre hemos dicho que siempre es como, ¿cómo es que es característico o principal alguna transferencia energética, ¿no? Está la que predomina por encima de las demás, pero también es importante trabajarlas todas, digamos que tal vez no con la misma importancia, pero sí darles el lugar debido a que muchas veces necesitamos también esas circunstancias del otro tipo de transferencia, que era lo que explicaba Luis. Entonces es como no dejarlo de lado porque también podemos trabajarlo en las diferentes transferencias en el deporte que estemos, cualquiera. Sí, señor. Luis aquí me escribe sobre el tema de la pregunta, ¿no? Que les preguntaba que quién era un claro ejemplo en el ciclismo colombiano, un representante de nuestros deportistas colombianos que es muy bueno en esos remates de larga distancia en el sprint. Entonces les decía que Fernando era Gaviria. Fernando Gaviria. Pero también está Sebastián Molano, Alvarito Hodge. Yo le respondo, profe. I Sí, love you, claro, mi no, ciclismo. efectivamente hay varios, pero digamos que un referente a nivel internacional, pues que es conocido como Fernando Gaviria, que es un excelente rematador, después de tantos kilómetros de la carrera, poder tener esa potencia de piernas para poder ganar la fracción, ¿no? Listo, muy bien. Vamos a continuar entonces con
características. Entonces tenemos, dentro de ese trabajo de método discontinuo a intervalos, tenemos algunas variantes. Tenemos el entrenamiento de intervalos en tramos cortos e intensivos. Ahí lo dice la palabra totalmente claro. Es trayectos cortos, pero muy intensos. Tenemos el entrenamiento de intervalos en distancias largas y extensivas. Entonces, baja la intensidad, pero se aumenta las distancias. El entrenamiento de intervalos en serie, cuando trabajamos series, o sea, diferentes series y hacemos intervalos. ¿Qué quiere decir? Que hay un descanso, una pausa, bien sea macropausa o micropausa. El entrenamiento a intervalo repetido, que aquí se relaciona con el siguiente método, que sería el de repeticiones, y la velocidad sprint a intervalos. Bien, aquí tenemos una tabla donde se encontrarán algunas indicaciones para la dosificación de los entrenamientos a intervalos según las diversas direcciones genéricas del entrenamiento, sobre todo con los sustratos energéticos utilizados. Miren aquí un ejemplo, los fosfágenos, el primer sustrato energético que utiliza nuestro organismo. Distancia de 50 a 100 metros. El tiempo de trabajo está entre los 10 y los 25 segundos. Se pueden utilizar 5 series, esto es un trabajo sugerido. 10 repeticiones, total de repeticiones 50, y relación de trabajo-descanso, esto sería la densidad de la carga, 1-3, 1-2. ¿Saben a qué se refiere esta nomenclatura que se utiliza acá? 1-3, 1-2, ¿saben a qué se refiere? Yo no sé, profe. Creo que ¿Alguien la entiende o la el explicamos? ¿Cu- ¿Cuánto tiempo dura el trabajo y el descanso? Entonces, el Correcto. primero sería trabajo, segundo Entonces, descanso. la densidad de la carga, la definición de ese componente de la carga es relación trabajo-descanso. El primer número, Sol, se refiere a cuánto trabajó. Vamos a hacer un ejemplo. 1, 1 minuto, y descansó 3. Claro que en realidad ese ejemplo quedaría muy largo aquí. Por ejemplo, ese 1-3, ¿qué sería? El trabajo duró 20 segundos, porque miren el tiempo de duración del trabajo. 20 segundos, pero descansó 60. Sí, Sol, Sí, ya profe. logras Sí. identificar, poder entender esta parte. Entonces, si hablamos 20 segundos contra 60 de descanso, pues está descansando 3 veces más allá de lo que trabajó. Por eso se dice densidad 1-3. Si ya lo lograste entender, entonces, ¿cómo sería la densidad 1-2? Ok. Si trabajamos con 25 de tiempo, entonces sería 1:25 el tiempo de trabajo. Y el tiempo de descanso sería el doble, porque es un 2 digo yo. Entonces 25 y 25 serían 50 descansos, 50 Correcto, segundos. correcto, muy bien. Esa es la manera de identificar esta parte de la densidad. Luego tenemos el ejemplo del glucolítico, 200 a 800 Profe. mililitros. Señor Luis, qué pena, ¿estás levantando la mano? No sé, es que el micrófono no sé si es que falla o qué. Que esa densidad también se puede reflejar en minutos, o sea, en tiempo, minutos, o en personas. ¿Cómo así en personas? Por lo menos en el caso de los porteros. Es que el tiempo es muy relativo, ¿no? O sea, uno coloca, cuando uno empieza a trabajar, uno se da cuenta que lo que está literalmente en la hoja, literalmente no se puede llevar al campo porque hay Ujú. muchas variables, muchos factores que intervienen. Como que tengo un deportista que es más pilo para captar la idea, lo coge más rápido y otro no. Y en el caso de los porteros que es tan individual, el trabajo es muy, yo solo, yo específico, yo tengo que ese tiempo de esa densidad, yo la trabajo por personas. Entonces, no sé, 3 por 1. O sea, cada 3 personas usted vuelve y repite, o 2 por 1, cada 2 veces. Entonces separo los grupos, los divido en parejas, tríos, y ahí les doy la densidad de acuerdo a eso. Porque el tiempo, si digamos, yo me demoro 2 minutos haciendo el ejercicio, porque soy lento para captar la idea, pero Laura se demora 1 minuto, entonces va a ser más rápido la repetición para otra persona que para mí. No sé si me hago entender. O sea, esa densidad a la hora de planificar se puede trabajar en minutos
o por personas como lo trabajamos allá? Lo que pasa es que tú ya estás yendo es a dar una particularidad de una persona. Y aquí estamos hablando es de la individualización de la carga y cómo se debe dosificar esa densidad. Por eso, de pronto, para no confundir a Sol, la densidad de la carga, ¿qué es? Relación trabajo-descanso. Claro, ahí me estás hablando o sea, algo que tú logras identificar como entrenador y le individualizas la carga a esa persona, ¿sí? Pero si tú te das cuenta, la relación va a ser siempre la misma. ¿Cuánto trabaja por cuánto descansa? Miren que aquí lo estamos viendo en ejemplos individuales, de carreras de 50 a 100 metros, ¿sí? No estamos hablando como tal de los deportes colectivos. Pero ya para concluir, esa densidad de la carga se evidencia es relación trabajo-descanso. Desde que usted tenga claro ese concepto, pues ya va a poder manejar esa densidad de la carga. Aquí tenemos entonces distancia en el glucolítico más larga. El tiempo de duración también es más largo, 5, 5, 25 repeticiones en total, y aquí hay una densidad de la carga. Y en el aeróbico tienen también distancia mucho más larga, el tiempo de duración, el tiempo de trabajo es mucho más largo, una serie, 3 repeticiones, 3 en total, y hay una densidad de una relación de trabajo-descanso. Los métodos combinados. En los métodos combinados nombra alguno el doctor Forteza en el libro, donde salen métodos de ejercicio progresivo repetido, método de ejercicio estándar y variable, método de ejercicio regresivo repetido, método multiseriado a intervalos y el método de juego. Aquí también entraría como el método de las competiciones, que también es un método, dependiendo la bibliografía que ustedes utilicen. Profe, Aquí está. qué pena. ¿Puede volverle Señor. un momentico a la tabla, un momentico? Que es que, Claro, que quedó el pantallazo todo borroso. tranquilo. La tabla que estamos viendo ahorita. Eso, ahí un segundo. Segundo, ya. Eso. Igual yo les voy a dejar un material de estudio, Juan, y están estas tablas. ¿Listo? Igual, esto es material extraído de este libro. Se llama Entrenamiento Deportivo, Preparación para el Rendimiento, de Armando Forteza de la Rosa. Bien, si lo pueden buscar también, yo lo tengo en físico, pero también creo que se puede encontrar digital. Entonces, método competitivo. El método competitivo es un método muy empleado durante el proceso de entrenamiento deportivo. Existen dos formas de utilizarlo, la forma elemental y la forma desarrollada. No. Entonces, venga, a ver si aquí nos habla de esos métodos combinados. Método competitivo. Entonces, la elemental. ¿A qué se refiere esa elemental? Consiste en las distintas formas de estimular el interés y activarlo durante la ejecución de los diferentes ejercicios. Esa sería la parte elemental. Y la desarrollada es una forma relativamente independiente de organización de las sesiones de entrenamiento, haciendo pruebas de control, de prueba, de competencia oficial, etcétera. Esa sería como la desarrollada, ¿no? Podemos poner como ejemplo la utilización de test aplicados para medir el desarrollo de las capacidades físicas, etc. Tenemos varios tipos dentro del método a intervalos, ¿no? Está el método interválico extensivo largo, que se lo van a encontrar como E y L, sería el método extensivo interválico largo, el método interválico extensivo medio, método interválico extensivo corto y método interválico intensivo muy corto. A continuación van a ver una tabla donde ustedes van a ver las características. Entonces, aquí ustedes pueden encontrar, en el primero está el método interválico extensivo largo. Les da el tiempo de duración, porcentaje, intervalo de descanso, el volumen, frecuencia cardíaca y les da algunos efectos.
A continuación encuentran el método intensivo extensivo medio, y ahí encuentran todas las características que les acabé de nombrar. Pueden tomar un pantallazo perfectamente, no hay ningún problema. Ya les dije también dónde pueden encontrar la tabla, y aparte yo les voy a dejar en material complementario, les voy a dejar un material para que ustedes lo puedan revisar con más calma, lo puedan, si les surge alguna duda, pues lo toman nota y lo estaremos aclarando la próxima sesión de clase. El tercero, que sería el corto, con tiempo de duración, porcentaje de velocidad competitiva, intervalo de descanso, volumen, frecuencia cardíaca y algunos efectos. Y el último, que es el muy corto, de 8 a 10 segundos, porcentaje, todas sus respectivas características. ¿Ya la puedo pasar? ¿Ya le tomaron el pantallazo? Sí, profe. ¿Listo? Y entraríamos entonces a hablar sobre los métodos discontinuos a repeticiones, que sería nuestra última clasificación que nos plantea el doctor Forteza en su libro. Consisten en la alternación sistemática entre el estímulo, que sería el ejercicio, y el descanso. Entonces tenemos, en cualquiera de los casos, el entrenamiento en esa dirección deberá suspenderse, pues es más aconsejable no entrenar una dirección a entrenarla mal. Esto según Navarro en el 98. Distingue 3 variantes según la duración de la carga o distancia, largo, medio y corto. Y las principales características de entrenamiento que podemos observar en esta siguiente tabla es esta, mire. Repetición, entonces larga, que sería distancias largas. Miren la duración, de 2 a 3 minutos, el porcentaje de velocidad, el intervalo de descanso, el volumen y la frecuencia, y algunos efectos. Las repeticiones en medias distancias, de 40 a 60 segundos, sus respectivas características, y las repeticiones en distancia o en la carga corta, que sería de 20 a 30 segundos. Miren que la intensidad también es muy alta, los tiempos de recuperación son más amplios que el anterior para poder volver a ejecutar un ejercicio tan intenso como el primero. Y algunos efectos. No sé si aquí adelante está. Bueno, aquí se ve un poquito más grande esa tabla para que de pronto puedan tomar el pantallazo. Entonces, los métodos discontinuos a repeticiones, les voy a leer esta parte. Consiste en la alternación sistemática entre el estímulo, en este caso el ejercicio, y el descanso. La característica básica es aplicar altas intensidades, superiores al 95%, en trabajos de corta duración por cada repetición. Los intervalos de descanso, tanto en las micropausas, que serían descanso entre las repeticiones, como en las micropausas, descanso entre las series, deben ser aproximadamente compensadores del sistema energético empleado, que en este método estará determinado por la utilización de los fosfágenos por vía anaeróbica aláctica. Bien. Entonces, fíjese que usted relaciona mucho este tema del método por repeticiones con la vía anaeróbica aláctica. El anterior era el anaeróbico láctico. Bien. Y aquí tendríamos entonces una explicación o descripción de los medios, que fue lo primero que empecé hablando en la sesión de hoy, con los medios como ejercicios físicos. Los medios son todos aquellos ejercicios físicos que se realizan de manera sistemática y dosificada. Según Navarro, los clasifica en generales, específicos y competitivos. Yo les hablé sobre la clasificación que hace Vladimir Platonov también, que serían generales, auxiliares, específicos, precompetitivos y competitivos. ¿Qué serían los generales para Navarro? Ejercicios con autocarga, salida a pedalear con la bicicleta de montaña, ejercicios derivados de otros deportes, salir a jugar fútbol o un partido de vóley en la playa. Esos serían ejercicios generales, no son específicos de una modalidad deportiva.
Los específicos son aquellos ejercicios que acentúan el trabajo de las capacidades motoras específicas de la modalidad deportiva. Y los competitivos son todos aquellos ejercicios que buscan la realización de acciones motrices. Entonces, lo más similar a lo que van a competir los deportistas. Y llegando a una conclusión que sería que cada método, bien sea continuo, invariable o variable, o los discontinuos a repeticiones o a intervalos, por separado no constituyen ninguna dirección de preparación, por cuanto la sistematización de los estímulos no garantizaría una constante ruptura de la homeostasis y por ende los procesos de adaptación no tendrían lugar. Entonces, ese es un claro ejemplo de la aplicación de estos métodos de trabajo para desarrollar las diferentes capacidades o direcciones, como lo nombra Forteza, capacidades físicas en las diferentes modalidades deportivas. Bueno, muchachos, los quiero escuchar, cuéntenme. Muy enredado el tema, muy complejo. Aprendimos algo nuevo. Claro, no solo en esta explicación nos va a quedar claro, eso tenemos que seguirlo investigando, sobre todo cuando ustedes lo aplican, es que lo empiezan a asimilar de una mejor manera. Los quiero escuchar. ¿Qué comentario tienen? Es bien interesante este tema, Luis, y es clave en el entrenamiento deportivo. Profe, digamos que lo, lo mismo de siempre para mí, que es que uno a veces aplica y uno ni siquiera sabe realmente cómo es el concepto, cómo debería ser, y Ujú. termina uno aplicando cosas que son importantes sin, sin siquiera saberlo desde el principio. Entonces, pues sí, importante, si se aprende algo nuevo. Yo la verdad no lo sabía tan específicamente que era continuo y discontinuo. Y, y también, nada, como uno empieza a relacionar mucho cuando uno trabaja los circuitos, el HIIT o, por ejemplo eso de que hablábamos de los sprint y el trote para lo que se trata de continuo, tal vez uno lo manejaba y ni siquiera sabía que era para eso, entonces, nada, interesante. Ok, ok. Luis, adelante. Luis David, estás levantando la mano, ¿verdad? Sí, profe, es Laura la que va a hablar, ya se la paso. Ah, ok, adelante. Profe, no, que quería decir que, digamos, eso nos sirve mucho para planificar nuestras sesiones de trabajo, porque pues podemos ver qué capacidades son específicas a mi deporte y qué método puedo pues aplicar para llegar a un objetivo. Ujú. Y miren que los métodos van muy ceñidos como a la capacidad física, ¿no? No. Por ejemplo, el método continuo invariable no me va a servir para todas las capacidades. Entonces, cada método va como específico para el desarrollo. Muy bien, Laura. ¿Algún otro comentario? ¿No? Bueno, muchachos, a continuación les voy a enseñar muy por encima este material de diapositivas también que he ido trabajando como resumen y demás. Ya les di la fuente bibliográfica de donde la pueden revisar, pero este material se los voy a dejar como PDF, se los dejo en el material complementario para que ustedes lo puedan revisar. Miren, ahí también hay una clasificación de pronto más específica de esos métodos, ¿sí? Cómo se agrupan los métodos continuos de la carga, los métodos discontinuos de la carga. Cada uno tiene sus características. Se los voy a dejar con calma para que ustedes lo puedan revisar detenidamente, de pronto tomar nota de, de algunos aspectos que les llame la atención, que de pronto no lo entiendan y lo vamos a ir pues nombrando. Tenemos aquí, por ejemplo, tenemos ejemplos de ejercicios que se aplican. Miren aquí en el método continuo invariable, tenemos el ciclismo, natación, patinaje, tenemos, digamos que es continuo en la duración total, como el baloncesto, el tenis, ¿sí? Por la duración total.
método de entrenamiento de continuo variable, aquí ya hay otras características. Aquí están los tipos de Farlek, ¿se acuerdan que lo habíamos hablado? Que solo se los nombré y aquí ya está cada característica. Por ejemplo, vamos a leer, vamos a hacer vamos a leer el Farlek libre orientado. Juan, ¿me puedes ayudar con ese primero? Listo, profe, pero un momento que toca acercar acá, ya. No difiere mucho del clásico que conocemos, es decir, el correr por alegría, que en nuestro caso las variantes y tramos en que se ejecutan son indicadas y orientadas por el entrenador. Este tipo de trabajo se utiliza fundamentalmente en los mesociclos iniciales del entrenamiento como preparación y acondicionamiento para los entrenamientos futuros. Entonces, ese sería como el Farlek libre orientado. Fíjense que es utilizado para, de cierto modo, como yo se los nombro a veces, estar jugando, pero usted como entrenador es el que sabe cuál es el objetivo. Farlek especial, ¿lo puedes leer, Jorge? Sí, señor. Farlek especial. Consiste en efectuar tramos combinados de carrera, ejercicios especiales de carrera, elevando muslos, saltos alternos, etc. Y tramo especial. El tramo se determina según las características del circuito, objetivos del trabajo y el nivel de posibilidades del que lo ejecuta. Listo. Miren que ese especial ya se vuelve como un poco también específico, elevando los muslos, saltos alternos, taloneo, ¿sí? O sea, lo podemos ir variando, aductores afuera, aductores adentro. Fíjense que, como lo decía ahorita Juan, de pronto ustedes lo han trabajado, pero no sabían que se denominaba ese trabajo, o sea, ya estaba denominado como el Farlek especial. Farlek líder. Sol, ¿me puedes ayudar? Dice, consiste en crear grupos afines dentro de los cuales se seleccione capitanes por tramos, los cuales tienen la tarea de realizar escapadas que deben ser neutralizadas por el resto de los integrantes del grupo, las cuales sean orientadas por el entrenador y por tanto la duración y la distancia seleccionada será acorde a las características de los grupos, aunque en la mayoría de los casos se utilicen las variantes, las siguientes variantes: aceleración corta y dejarse alcanzar por el grupo, aceleración media y dejarse alcanzar por el grupo, aceleración larga y dejarse alcanzar por el grupo. Este Farlek líder, de pronto ustedes lo han realizado. Entonces es cuando tomamos, aquí habla como de capitanes, como de ese líder que usted identifica dentro del grupo, que tiene una muy buena capacidad aeróbica. Entonces tú lo pones adelante del grupo y le dices, bueno, Juan David, vas a hacer una aceleración corta y te dejas alcanzar del grupo. Entonces tú estás estimulando a través como del juego, porque ellos van a ver es que, Juan David se va a adelantar y lo tenemos que alcanzar, pero digamos que el objetivo es ir desarrollando esa parte. Fíjense que ahí cumplimos con el objetivo del método del Farlek, que es ese carácter variado o ese juego de velocidades. ¿Sí? ¿Sí lo habían escuchado, lo han trabajado de pronto alguna vez? No he escuchado, pero sí trabaja. Ok. Luis David también dice que sí. ¿Ve? Es la forma distinta de... Y el Farlek de control es el tipo de entrenamiento utilizado al final del mesociclo de preparación general, siendo sus variantes las siguientes. Entonces ahí habla de variante 3-1, 2-1. Entonces miren, esas variantes habla con tipo de trayectos, ¿no? Entonces 3-1 sería eh, tres trayectos de una intensidad y en el último trayecto a una intensidad baja. ¿Sí? Dependiendo la distancia que esté demarcada, por ejemplo. 2-1 sería lo mismo, dos trayectos a una intensidad, un trayecto a una intensidad más baja. Y así sucesivamente, 3-2 y 2-3. ¿Listo? Esos serían como el Farlek de control. Aquí tenemos algunos ejemplos de ejercicios que se aplican en el método continuo variable. Está el fútbol, está la maratón, está el handball o balonmano, el baloncesto, el voleibol. Estoy seguro que si, o sea, si ustedes no encuentran la imagen ahí, no quiere decir que no sirva, sino que pues era por nombrar algunos. Este ya es el método de entrenamiento por intervalos. Se relaciona mucho con el HIIT, que es el High Intensity Interval Training, ¿no?
Entonces, eso es lo que traduce ese... Y miren ustedes, aquí quiero llegar a una reflexión, a una conclusión, que a veces lo hablamos, no, el HIIT, y entonces lo nombramos, le ponen un nombre más bonito, y que no, que eso es lo último, no, muchachos, esto ya lleva mucho tiempo de desarrollo. O sea, el entrenamiento por intervalos, ahorita de pronto que es como una forma de venderlo, de atraer a la gente, pero eso ya existe hace muchos años, ¿vale? Descansos largos, descansos cortos, eso lo hablamos. Aquí también está la parte de las variantes, tramos cortos intensivos, largos, en series, repeticiones. ¿Se acuerdan que eso lo hablamos en la otra diapositiva? Aquí hay algún tipo de ejercicios aplicados o ejemplos para el método discontinuos por intervalos. Vanessa creo que ya nos está acompañando en la sesión, ¿verdad? Hace rato, pero que no la Sí, había señor. escuchado. Hola, Vanessa. Hola, No sé si profe. creo que entraste y quedaste muy perdida con la temática o has ido entendiendo. Pues ha habido cositas que pues por no estar desde el inicio sí me han quedado un poquito volando, pero Listo. pues Pero no tranquila, mucho. luego yo ya hoy en la tarde, sobre la tarde-noche, ya voy a estar cargando el video en la Ah, plataforma, bueno, entonces lo voy a poder revisar con calma. Bueno, bueno, igual profe, ya saben, gracias. cualquier duda, como yo les voy a dejar este material, en el material complementario, cualquier duda, pues la aclaramos la próxima sesión de clase. Miren que es un resumen, es un resumen. Esto prácticamente se fue transcrito del libro del doctor Forteza y se hizo una parte de resumen pues para entenderlo mejor. Aquí ya habla sobre los contenidos generales, específicos o competitivos, que serían como los medios también. Aquí están las tablas, esas que ustedes tomaron el pantallazo. Miren que aquí se ve mucho mejor. Ahí están las tablas. Algunos ejemplos de ejercicios y la bibliografía, donde ustedes de pronto también se pueden apoyar para indagar más sobre los métodos. No es el único autor. Isurín, creo que Weineck también habla sobre unos métodos. Entonces sería bueno que ustedes, digamos que a manera de consulta independiente, de estudio independiente, pero que sí lo hagan también, ¿no? Que revisen. Yo les indico esos libros, el de Isurín, estoy seguro que ahí está, y en el de Jürgen Weineck también encuentra una clasificación de métodos del entrenamiento, algunos muy similares con los del doctor Forteza, con algunas particularidades, pero al final van al mismo objetivo. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces, no sé si tengan alguna otra inquietud, alguna duda. La próxima sesión de clase vamos a estar abordando como tal el tema de las características, lo que se debe tener en cuenta para planificar una sesión donde el objetivo es desarrollar las capacidades coordinativas y sus diferentes manifestaciones. Entonces vamos a estar hablando sobre eso y tendremos una actividad. El día de hoy no hay una actividad evaluativa, más que de pronto una consulta, seguir estudiando, indagando sobre los métodos de entrenamiento deportivo. ¿Listo? No sé si tengan alguna otra pregunta. Listo, profe, Perfecto. gracias. Entonces, de esta manera damos por finalizada la sesión de hoy. Ya les voy a cargar, en estos momentos les voy a cargar el material para que lo tengan ahí de apoyo. Y entonces la próxima sesión inicio con qué encontraron, qué otro autor revisaron sobre qué diferencias de pronto encontraron con otros autores que plantean la clasificación de los métodos del entrenamiento deportivo. Bueno, entonces les deseo que tengan un feliz día y nos vemos el próximo viernes. Vale, profe, gracias. Hasta Bueno, luego. hasta luego. Chao, muchachos. Chao, profe, Hasta gracias. luego, profe.